Bien, vamos a comenzar esta exposición de la unidad 3. Hablamos de lo que significa el tema de seguridad en trabajos de alto riesgo, que es justamente la última unidad del módulo 4, en el cual ustedes van a poder tener una complementación en su formación respecto a lo que significa seguridad y salud, seguridad ocupacional, seguridad industrial, como habíamos definido anteriormente. Sabemos bien que la seguridad ocupacional o la seguridad industrial, si lo aplicamos a la industria, tiene como objetivo principal el prevenir los accidentes derivados del trabajo. Y en este sentido, una de las fuentes principales, una de las fuentes y los peligros principales que pueden ocasionar algún tipo de accidente crítico son lo que llamamos los trabajos de alto riesgo, que es la razón de ser del presente, de la presente unidad. Bien, ya como me había adelantado, se entiende como trabajos de alto riesgo aquellas actividades que por sus propias características, sus propias formas de configuración, por las energías que utilizan y el tipo de tareas que realizan, tienen un alto potencial de poder generar accidentes fatales, es decir, consecuencias críticas. Haciendo una pequeña revisión respecto al sustento en lo que implica el tema de trabajos de alto riesgo, la 16998 nos da algunos puntos específicos. No habla como tal de trabajos de alto riesgo o los sistemas de permisos de trabajo, pero nos menciona algunas partes asociadas a trabajos eléctricos, a trabajos en espacios confinados. Pero existe el Reglamento Básico de Higiene y Seguridad Ocupacional, que es uno de los reglamentos del Código de Salud del año 1982, donde específicamente nos habla en el artículo 28 que todo empleador debe establecer procedimientos estrictos de trabajo normal para toda operación riesgosa que involucre algún elemento riesgoso. Entonces, estamos hablando acá de alguna forma lo que significa los trabajos de alto riesgo. Y ya más bien en el reglamento, en el flamante reglamento de seguridad en la construcción, el decreto supremo 2936, ya establece tácitamente la obligatoriedad de aplicar lo que son los permisos de trabajo. Bien, por tanto, el objetivo de esta unidad es poder generar algunas competencias básicas en ustedes para que puedan conocer y aplicar lo que es el sistema de permisos de trabajo, encarándonos y enfocándonos básicamente a lo que son los trabajos en altura, los trabajos en caliente, lo que es los espacios confinados, el tema de trabajos eléctricos, con el objetivo, como ustedes bien saben, de hacer la prevención de los accidentes que puedan generar algún tipo de fatalidad. Bien, y como ya está acostumbrado, es importante la participación. Les aseguro que ustedes tienen bastante experiencia en lo que significa el tema de trabajos de alto riesgo, los sistemas de permisos de trabajo. Hay gente que está haciendo actividades, ustedes están haciendo actividades en proyectos. Entonces no es algo nuevo para muchos de ustedes, pero podemos aplicar, miren, vamos a hacer una explicación básica, pero aquellos que ya tienen un conocimiento, una capacidad, una habilidad desarrollada, podemos ir profundizando a medida de la complementación de la información o lo que significa las preguntas que ustedes puedan desarrollar. Pero les reitero que es importante la participación vuestra para que esto no se constituya en un monólogo, sino más bien un foro virtual donde tengamos la participación de todos. Bien, vamos a ver lo que significa el primer punto, lo que implica el bloqueo y etiquetado de seguridad, que en inglés es lookout, tagout, ¿verdad? El loto o el bloqueo y etiquetado. Bien, miren, ¿qué es el bloqueo y etiquetado? En realidad hablamos de lo que se denomina el control de las energías peligrosas. El concepto básico, y más allá de colocar un candado y una tarjeta, es hacer lo que se denomina el control de las energías peligrosas. Y ese control de las energías peligrosas se va a lograr mediante un procedimiento en el cual en primera instancia vamos a identificar el tipo de energía que se está trabajando, hacer el respectivo corte o suspensión de la energía, colocar un candado y una etiqueta, verificar efectivamente la ausencia de tensión, luego nuevamente lo que significa el descargar o purgar las energías residuales y finalmente proceder a hacer lo que significa el trabajo. Ya entonces, el bloqueo etiquetado se logra colocando los dispositivos de desconexión o apagado, apagado, desconectado, fuera de servicio o cerrar las válvulas, y colocando un accesorio auxiliar en el cual podemos colocar un candado.
Tenemos una consulta acá de Luis Alberto. No en todos los casos se aplican los permisos de trabajo. Los permisos de trabajo se aplican a las actividades de alto riesgo, ¿verdad? Altura, espacios confinados, trabajos en caliente, trabajos de izaje, excavaciones, trabajos de radiación. Ahí es donde se aplica. Ahora bien, hay algunas empresas que por su grado de exigencia en temas de seguridad hablan de lo que se denominan los trabajos en frío, ¿verdad? Y dicen para cualquier trabajo aplicas un permiso. Otros le llaman hacer su AST, pero en realidad no son permisos, sino son verificaciones previas. El permiso de trabajo está específicamente circunscrito a lo que es estos trabajos de alto riesgo, Luis Alberto. Continuemos. Me gustaría que podamos ver un pequeño video, así muy didáctico, de pocos minutos, donde significa, Luis Alberto, vamos a ver el tema, en trabajos en altura, hablamos lo que significa el tema de escaleras y andamios, ahí vamos a trabajar en el punto específico. Ahora, si tienen preguntas que estén asociadas a lo que significa bloqueo y etiquetado, y a medida que vamos avanzando, vamos complementando la información. Entonces, Luis Alberto, sí colocamos, obviamente, aplicar en caso de escaleras y andamios, sí hay que aplicar permisos de trabajo para altura, y vamos a detallar un poquito más cuando veamos ese apartado. Mire, lo que no han visto alguna vez, el bloqueo y etiquetado, es una actividad de, ustedes ven acá, miren, este señor está haciendo el trabajo respectivo, identifica que no está funcionando el equipo, que alguien ha hecho la desconexión respectiva, y bueno, como no hay ningún aviso, vuelve a conectar para iniciar a operar su máquina, y es ahí donde genera una respectiva consecuencia. Sí, es una campaña muy rápida lo que significa el tema del bloqueo y etiquetado, que nos permite ver que en este caso es determinante hacer el control de las energías peligrosas. Hago una pregunta. Me gustaría que podamos participar acá. Claudia Gutiérrez, ¿podrías comentarnos quién debería haber colocado? ¿Pudiste ver el video, Claudia? Sí, Claudia, ¿quién debería haber colocado el candado y la etiqueta en ese caso que hemos visto? por lo que he leído un poquito la teoría, ¿Mm? indicaba que cuando hay diferentes tipos de personas que utilizan una misma máquina, ¿Mm? tiene que haber un encargado que debe bloquear y etiquetar y solo él debe ser el que, digamos, encienda y apague la máquina ¿Mm? y ¿Ya? verificar, ¿no? Y en este caso, por el caso del video que acabamos de visualizar, ¿quién debería El, haber el que colocado? estaba, el que estaba de supervisor había uno que tenía, creo, una tablillita, ¿Mm? me parece. Sí. Me parece que él era el supervisor, ¿no? Sí, el que Que estaba haciendo debería la ser el que estaba supervisión a o la cargo supervisión. de las dos personas de la que ha sufrido el accidente y de la que estaba el que ha entrado a utilizar la máquina. Exacto. Ahora miren, ahí es clave y en realidad el que va a hacer el trabajo es la persona clave que tiene que hacer y preocuparse por aplicar el bloqueo y etiquetado. Muchas organizaciones dividen de diferentes formas las responsabilidades. Todo está, como les digo, en función si tienen plata y tiempo. Incluso hasta puedes tener una persona única y exclusivamente dedicada a hacer bloqueo y etiquetado. Hay cargos todavía que, bueno, en la actual crisis ya no van a existir ese nivel de detalle, pero habían cargos donde hay personas que son oficiales exclusivos en bloqueo y etiquetado. Sí, pero como ustedes saben, la lógica es que cada vez se va optimizando el tema de los costos. El responsable, el supervisor responsable de hacer el trabajo y el usuario, el operador, el trabajador que interviene en el equipo, es la persona que tiene que tener la mayor preocupación de poder realizar lo que significa el bloqueo y etiquetado de seguridad. ¿Ya? Bien, miren, la otra persona que cometió, el que activó la máquina, tenía un total desconocimiento, o sea, tampoco es una persona que está al tanto de qué es lo que ha pasado. Debería haberse aplicado el bloqueo y etiquetado. Como ven, no es nada más ni nada menos que aplicar 6 pasos básicos. Esto ya está estandarizado. La OSHA lo define en 6 pasos. Hay una norma que les he pasado también en la bibliografía para lo que es el tema del control de energías peligrosas. Pero el paso 1 está reflejado en lo que significa el preparar, la preparación del apagado del equipo. Aquí significa que tenemos que verificar qué tipos de energías se están aplicando, identificar qué tipos de energías, identificar cuáles son los dispositivos de corte, válvulas, pueden ser RTN, sellos, térmicos, interruptores, etcétera, los dispositivos que van a cortar o suspender el suministro de energía, identificar, conocer la magnitud de la energía que se está trabajando.
Luego proceder ya a lo que significa siguiendo los instructivos y los procedimientos respectivos y la forma correcta de operación del equipo, proceder a hacer el apagado o la desenergización del equipo. ¿Ya? Una vez que se ha apagado el equipo, se coloca se hace el aislamiento del equipo, que quiere decir lo que significa el corte aguas arriba del equipo. Es decir, si yo voy a, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo muy básico para que me entiendan. Vamos a hacer el cambio de un foco, ¿verdad? Tenemos que apagar, tenemos el interruptor y luego tenemos que aislar el equipo. ¿Cómo logramos eso? Haciendo la desconexión en lo que significa el térmico que estaría en el tablero. Yendo a un equipo ya más específico, vamos a hacer un trabajo de intervención en un motor eléctrico. Ok, hay un switch, un interruptor, una botonera que nos enciende y apaga el equipo. Ok, se apaga en el punto 2. Y luego vamos aguas arriba. Vamos y desconectamos el térmico o el guardamotor que va a hacer el suministro respectivo de energía. A eso se refiere el punto 3. En este dispositivo donde se ha hecho el corte o el aislamiento, se procede a colocar como paso 4 el candado y la tarjeta de seguridad. Ahora, hay varias formas de colocar candados y tarjetas. Puedes colocar, como les digo, todo depende de cuántos recursos tú tienes. A eso se refiere básicamente. Lo ideal sería que que cada trabajador coloque su propio candado. Para eso existen los portacandados. Cuando son muchos trabajadores y tienes una cuadrilla importante, tienes 3, 4 grupos, 5, cada grupo de 10 personas, imagínate un racimo de 50 candados, no va a ser práctico. Entonces, ahí se aplican las cajas de bloqueo y etiquetado, donde todos colocan una llave y esa llave es bloqueada en una caja y ahí los líderes de cada de las áreas, va colocando sus respectivos candados. Luego de esto se procede a hacer el control de la energía almacenada. Pasa que muchas veces, producto del aislamiento, van a existir todavía energías residuales en el equipo. Si vamos a trabajar en un sistema neumático, por ejemplo, vamos a hacer un aislamiento de un sistema neumático, tal vez exista aire todavía a presión residual que existe en las tuberías. Si vamos a hacer un sistema hidráulico, de la misma forma, ¿no? Energía, un sistema hidráulico que tenga todavía la presencia de algún líquido hidráulico a presión. Lo mismo en el tema de lo que es la energía eléctrica, aquí ya vamos a ver en lo que significan los trabajos eléctricos, pero igual hay una parte capacitiva que va a almacenar energía residual. Entonces la idea es liberar y descargar la energía almacenada. Y como paso 6 es nuevamente en los controles donde hemos apagado en el paso 2, ¿ya? Hacer la prueba para verificar que efectivamente el equipo no está funcionando. Es decir, volviendo al ejemplo inicial, si hacemos en la parte del arreglo en el socket del foco, encender, apagar para verificar que efectivamente no existe ningún tipo de energía. Esos son los 6 pasos que están estandarizados en lo que significa el bloqueo y etiquetado. En el texto se les ha facilitado 2 links de videos donde está mucho más detallado, pero el concepto es ese en lo que significa la parte del bloqueo y etiquetado. Ahora, incluso ustedes pueden entrar a un alto grado de detalle, idealmente la OSHA, que es la ley de la OSHA, el CFR 1910, que es la ley de Estados Unidos, llamemos, la principal, nos habla de aplicar incluso que debería existir un procedimiento escrito de bloqueo y etiquetado para cada equipo. Y bueno, está de moda, hay softwares incluso, y fichas que pueden aplicar para cada tipo de equipo, ¿no? Pero eso es algo que progresivamente pueden ir implementando. La clave es que por lo menos tengan accesorios para aplicar lo que es el bloqueo y etiquetado. Aquí podemos ver un kit, ¿sí?, electromecánico, donde podemos ver accesorios, por ejemplo, para la parte referida. Este es un portacandados, acá tenemos otros tipos de portacandados, este tenemos para los térmicos, ¿verdad? Este es un conector universal que te sirve para válvulas. Este es el tipo cable, igual para válvulas. Aquí podemos visualizar en este otro ejemplo, igual de algunos para los tableros eléctricos, este que es muy interesante para la parte de los térmicos. Y acá lo que les mencionaba, ¿no? Las cajas portacandados cuando tenemos un bloqueo múltiple. Entonces, en resumen, del bloqueo y etiquetado, aplicar cuando se va a hacer la intervención. Miren, intervención, limpieza, reparación u otro, donde la persona exponga alguna parte de su cuerpo o alguna parte corporal al equipo y que esté expuesto a algún tipo de energía peligrosa, ¿ya? Mantenimiento, limpieza, revisión u otro, antes de proceder, y como uno dice, de entrar en contacto con el equipo, se tiene que aplicar lo que es el bloqueo y etiquetado de seguridad. Bien, no sé si tienen alguna consulta específicamente respecto a lo que es el tema de bloqueo y etiquetado. Licenciado, mire, ingeniero,
¿Qué tal? Adelante, adelante. Hola, ¿me escucha? Sí, sí, te copio, Sí, una adelante. preguntita. Mire, yo soy un poco nuevo en esto. Es una pregunta. Estos candados, estos bloqueos, ¿son desechables o son reutilizables? Ya, los candados no son o sea, no son desechables, son fijos. Ahora, ¿qué tipo de candado? Otra vez va, ¿cuánta plata tienes? Ya, las tarjetas pueden ser desechables. Hay las tarjetas, bueno, la norma te dice que debería soportarte 15 libras la tarjeta, etcétera, etcétera. Puedes trabajar con tarjetas que sean desechables, ¿verdad? Pero esas desechables normalmente son de plástico, puedes trabajar con algunas que son de material más resistente, que estén plastificadas, y puedes trabajar con un marcador, ¿verdad? Indeleble, luego borrar y utilizar. Tienes las dos opciones. El candado normalmente ese sí tiene un tiempo de duración más largo. Ahora hay diferentes tipos de candado. Hay candados específicos para bloqueo etiquetado. Cada uno te cuesta $12 o $13, ¿ya? Tienes candados que tienen una llave maestra para una cosa, para una X cantidad de candados. Pero por lo menos utiliza un candado de 1/4 de pulgada del cuello, según estándar, y por lo menos hay dos marcas que están acá en el país, ¿no? Tienes los Master Look y tienes los Brady, ¿verdad? Son las dos marcas formales que están más que todo trabajando acá en el país, obviamente importadas, y de ahí puedes tú utilizar y comprar. Si no tienes, ok, por lo menos compra los candados de cuello largo y ten las copias respectivas, ¿ya? Se acostumbra también, si tienes también en función de más recursos, a cada candado colocar la foto del usuario o la foto del dueño. Las tarjetas pueden estar ya preimpresas con la foto y con el nombre y el teléfono o el celular del usuario. Si logras eso, fabuloso, está bien, pero por lo menos en una fase cero, utiliza las tarjetas y utiliza unos candados que compres en el mercado local con un cuello, pero ojo que tenga una llave exclusiva, ¿ya? No sé si hay alguna otra consulta respecto a este punto, a lo que es el bloqueo y etiquetado. ¿Sí? Si no hay más consultas, entonces procedemos a ver el siguiente punto referido a lo que es permisos de trabajo. Bien, los permisos de trabajo ya me había adelantado en lo que significan los permisos de trabajo. Hay ciertas actividades que son de alto riesgo, ¿verdad? Como lo que son los trabajos en altura, en caliente, lo que son los espacios confinados, trabajos eléctricos, excavaciones, izajes, trabajos cercos sobre el agua o trabajos con equipos reactivos o trabajos con explosivos, que por ser un tema tan crítico, de un tan alto grado potencial de daño, aplican estos permisos de trabajo. Un permiso de trabajo no es nada más que una verificación previa de lo que significa la parte. Bien, como les decía, el permiso de trabajo no es nada más que una verificación previa que uno hace para constatar que los trabajadores o la cuadrilla o el equipo que va a hacer la tarea de alto riesgo tiene la capacidad y los medios de poder ejecutar el trabajo. O sea, obviamente el permiso de trabajo tiene que llenarse antes de hacer la actividad. Y muchas veces solamente radica a poder evaluar si el personal tiene el conocimiento, tiene los equipos y ha planificado adecuadamente lo que es el trabajo de alto riesgo. Por lo que significa, por la magnitud del tiempo, solamente vamos a verificar lo que implican los trabajos en altura, trabajos en caliente, lo que es espacios confinados y lo que son los trabajos eléctricos. ¿Ya? Ok, bien, vamos a continuar en lo que significa el tema del avance de materia. Hay básicamente, como les digo, puede haber muchas formas de interpretar. Ante esto hay hasta normas, pero básicamente existen lo que significan dos personas que hacen la intervención de lo que implica el trabajo de alto riesgo. Uno, lo que es el solicitante, y segundo, lo que significa el autorizante. ¿Ya? Ahora, el solicitante es la persona, ¿sí? Es la persona que, o el supervisor, o el capataz, o el jefe, que va a ser el que va a hacer el trabajo y el que va a gestionar que le habiliten un permiso de trabajo. ¿Ya? Primer punto. Segundo, la otra persona es el autorizante, que es el dueño de área, el supervisor de área, o el jefe de área, o el responsable específico, que es quien va a hacer la autorización de que antes de hacer previa revisión de lo que es el permiso de trabajo, para verificar que efectivamente se está cumpliendo con los estándares de salud y seguridad en el trabajo, recién va a proceder a firmar el permiso de trabajo para habilitar al solicitante para que recién pueda iniciar la
actividad. El solicitante, bueno, él debe gestionar el permiso de trabajo, preocuparse de que se cumplan las condiciones de seguridad previas y recién cuando todo está listo, buscar a lo que es un autorizante para que éste verifique, obviamente, in situ en el lugar de trabajo, verificar in situ que se cumplan las condiciones de seguridad para poder firmar y autorizar la realización del trabajo en caliente o en altura o en espacio confinado o cualquier otro. Ya esas son las dos hermenéuticas. Ahora, como les digo, dependiendo de su empresa pueden haber variantes, ¿ya? En una cultura dependiente, en una cultura de seguridad dependiente, los autorizantes son únicamente las personas de seguridad, los supervisores, jefes, coordinadores, monitores o como les denominen. Eso pasa en una cultura dependiente, ¿ya? O cuando es una actividad muy crítica. Pero ya cuando se busque y se trabaje en una cultura que sea más desarrollada en temas y más independiente, los dueños de área, los responsables de área, ellos deberían ser los que administren los permisos de trabajo y no ser dependientes o tener esa dependencia de únicamente el área de seguridad. Pero como les digo, depende de la forma como encaren su organización, cómo trabajen. En caso de que existan otras personas que sean autorizantes, que no sea solamente el área de seguridad, tiene que haber un proceso de capacitación, evaluación y certificación interna, ¿verdad? Una capacitación interna que permita a estos autorizantes tener la competencia de habilitar los permisos de trabajo. No sé si hay alguna consulta acá en lo que significa la parte, está la conceptualización así global de lo que implican los permisos de trabajo. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Yo quería hacerle una consulta. Ingeniero, Claro que sí, Claudia. ¿En qué momentos uno puede solicitar el permiso de trabajo para una empresa? ¿Se hace de oficio o se hace por alguna denuncia o por alguna irregularidad que haya existido en esa empresa? No, esta actividad, o sea, el permiso de trabajo lo haces cada día, antes de que hagas cualquier trabajo de alto riesgo. O sea, no es como si hablamos en el lenguaje, digamos, sería de oficio, es parte del día a día. Resulta que estás haciendo un trabajo, imaginemos, ¿no? Estabas haciendo un trabajo y resulta que ayer tuviste una tormenta de viento, anoche hubo una tormenta de viento, y te removió las cubiertas que tenías en tu galpón. Ok, hoy día se programa para hacer la reparación. Entonces los que van a hacer el trabajo en altura, antes de hacer el trabajo, tienen que solicitar el permiso. Resulta que a mediodía tuviste un problema y en un equipo, ¿verdad? En unas barandas, algo tan simple, unas barandas, un vehículo raspó, golpeó y tuvo una fisura la baranda. Ok, hay que soldar. Antes de hacer el trabajo de soldadura, tenemos que hacer lo que significa el permiso de trabajo, ¿ya? O sea, no es por denuncia, sino es por el oficio. Las personas, antes de hacer su trabajo de alto riesgo, tienen que ejecutar lo que significa o tienen que gestionar que se le habilite el permiso de trabajo. ¿Queda claro, Claudia, el concepto? Sí, ingeniero, quedó claro. Gracias. Ok, muy bien. Continuemos entonces si nos tenemos más. Hola. Aló, Inge, una consultita, por favor. Adelante, Josué. Quería consultarle, ingeniero, sobre la duración de los permisos de trabajo. ¿Ya? Yo tenía entendido que un permiso de trabajo a veces dura hasta 5 turnos, dependiendo del trabajo, ¿no? Hay trabajos de alto riesgo, como por ejemplo en espacios confinados, que solamente duran 12 horas, o sea, un turno en ciertas áreas, ¿no? Y además que los permisos de trabajo tienen que volverse a hacer si es que cambian el ambiente del trabajo. Digamos, estamos haciendo un trabajo en altura y empieza a llover, entonces tenemos que hacer otro permiso de trabajo porque las características de nuestro trabajo ya han cambiado. Además que necesitamos otro tipo de controles. ¿Es cierto eso, Inge? Correcto, claro. Mire, el permiso de trabajo está definido para un lugar específico y para una actividad específica en unas condiciones dadas. Un permiso de trabajo dura un turno, sea de 8 o 12 horas. En mantenimiento sabemos que los turnos mínimos son de 12 horas, ¿ya? En condiciones normales son de 8, ¿verdad? Normalmente se trabaja 12 horas. Dura un turno, ¿ya? Ahora, si es que es la misma actividad, en el mismo lugar, con las mismas condiciones, tú puedes proceder a revalidar el permiso de trabajo. ¿Ya? Pero ojo, tienes que revalidar cuando haces el cambio de turno. Viene, ok, otra vez entre otro grupo, entonces
puedes utilizar el mismo formato, se amplía, puedes tener unas casillitas adicionales para revalidar, previa verificación de la actividad que se haga en el mismo turno, en las mismas, perdón, con las mismas características, en el mismo lugar y el mismo tipo de actividad. Hay varias formas de plantear, Josué. Uno es que utilizas un papel, un permiso para un turno, lo cierras. Ok, ahora llenas otro papel para el otro turno, lo cierras. Viene otro turno o otro papel, ok, todavía hay eso, ok, de acuerdo. Hay otros que tienen permisos de trabajo que facilitan esa opción de la revalidación. Pero ojo, la condición para revalidar es que sean la misma actividad, el mismo lugar y la misma tarea y en las mismas condiciones. Pero no es que haya lo mismo y continúe, no, tiene que haber una previa charla y una verificación para nuevamente hacer la revalidación del permiso de trabajo, ¿ya? En caso de emergencia, el PT se suspende. En caso de que cambien las condiciones, por ejemplo, una lluvia o viento en trabajo en altura, sí o sí te va a obligar a lo que es la suspensión del permiso de trabajo. No sé si queda claro a la pregunta que has planteado. Sí, todo claro, ingeniero. Muchas gracias. Ok, muy bien. Si no hay más preguntas, entonces continuamos. Vamos a entrar a lo que es... Ingeniero, buenas noches. Le habla Efraín. Tengo una pequeña consulta. Claro, claro que sí, Efraín, adelante. El tema de la validación de los permisos o de los vencimientos de los permisos y demás aspectos, ¿está normado, ingeniero, o es una determinación de la organización simplemente? Es una determinación de la organización. O sea, tú en tu procedimiento de trabajo, porque tiene que haber un procedimiento para la gestión de tus permisos de trabajo, tú vas a definir. Pero lo habitual, o sea, la práctica habitual, es que se tiene que hacer lo que significa el tema de la revalidación para cada turno, la apertura para cada turno de trabajo. O miren, si es en el mismo turno de trabajo, la condición varía. Ok, estábamos haciendo un trabajo de soldadura en un lugar, en un motor. Ok, pero ahora vamos a dejar de hacer el trabajo en el motor y vamos a hacer un trabajo, no sé, a 5 metros más allá en un ventilador. Entonces, fíjense, ahí estás cambiando las circunstancias y tienes que abrir un nuevo permiso de trabajo. Ya entonces, miren, no hay una norma específica que te habla de lo que es el tema del permiso de trabajo como tal, pero lo que mencionamos acá son las prácticas habituales y quién va a definir los estándares va a definir específicamente cuando tú escribas tu procedimiento de gestión de permisos de trabajo en tu organización. Y entonces ahí es donde tú vas a colocar estos criterios específicos. Correcto, gracias, ingeniero, está claro. Muy bien, muchas gracias, Efraín. Si no hay más, pasamos a lo que significa el tema de trabajos en caliente. Todos ya han visto lo que es un trabajo en caliente, es cualquier trabajo que te genera algún tipo de chispa, llama o calor, ¿verdad? ¿Por qué la preocupación? Porque esos trabajos nos van a generar incendios. Ya esa es la preocupación principal, o sea, la generación de chispas no controladas pueden ocasionar que no solamente durante el trabajo, sino horas después se genere un incendio, ¿ya? Bien, ahora, el trabajo en caliente es aquel, como hemos visto, que puede generar cualquier tipo de chispas, llamas abiertas, trabajos como por ejemplo soldadura de arco, el oxicorte, soldadura MIG, MAC, el amolar, el esmerilar, el flamear, cualquier actividad que sea fuera de los talleres de mantenimiento, que se hagan en la planta, en la actividad, en la obra, en la mina, en la cantera o donde estén, y que genere chispas, requiere la aplicación de lo que es un permiso de trabajo. ¿Cuál es el objetivo? El asegurarse que no se genere ningún tipo de incendio ni ninguna lesión o daño a las personas. Los EPPs básicos, sabemos que son casco, las gafas, los botines de seguridad, y ya dependiendo del tipo de trabajo en caliente, estos son los tres más rutinarios, ahí podemos visualizar. Pero como vemos, miren, el común denominador es el tema de los guantes de cuero, que sean de manga larga, para lo que significa el evitar que las esquirlas ingresen a la mano, el tener un coleto o una pechera de cuero, ¿verdad? Porque puede estar expuesto a la proyección de lo que significa partículas incandescentes, el capuchón. Imagínense una partícula incandescente al hacer un trabajo en soldadura en una posición de 4G donde puede ingresar a tu cuerpo, sería crítico. El capuchón,
La protección respiratoria, porque en las actividades de soldadura principalmente se genera una serie de contaminantes. Las gafas de seguridad, cuando vamos a hacer trabajo de soldadura y luego, o de arco, y luego lo que es el yelmo, si esta careta, el filtro va a estar en función de la corriente o el amperaje que utiliza el electrodo. Si hacemos soldadura oxiacetilénica o TIG o MAC, tenemos acá lo que significan otro tipo de las gafas para este tipo de soldadura con unos filtros que son obviamente menos densos, van desde el 6 para abajo y definidos para este tipo de actividad. Las polainas para evitar también el tema de la proyección de estas esquirlas que lesionen los pies. Imagínense que una esquirla ingrese a la parte del botín y son esquirlas que están a más de 1000 grados centígrados y pueden generar consecuencias críticas. Y cuando hacemos amolado, lo importante, además de las gafas, es lo que significa el uso del protector facial, ¿verdad? Obviamente, y como sabemos, todos estos equipos con algún tipo de certificación. Equipos básicos. Ahora, las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones que tenemos que aplicar? Sabemos que hay que hacer la delimitación del área con conos o cintas, el contar con un extintor tipo ABC cerca del lugar, el permiso de trabajo tiene que estar visible in situ, preferentemente para trabajos en caliente tener también un vigilante. Ahora, miren, algo que me olvidaba mencionarles es para trabajos de muy alto riesgo, se estila también que exista doble autorizante, o sea, que no solamente uno autorice, sino que sean dos personas que hagan doble firma de autorización para que se trabaje con mayor nivel de seguridad. Alguna vez me ha tocado en alguna organización tener doble firma de permisos de trabajo por la criticidad de la tarea. Ustedes pueden, en función a la rigurosidad, aplicar también esa medida. Y bueno, en este caso, ¿no?, el tema de la soldadura oxicetilénica, oxicorte, los botellones en posición vertical, señalizados con los manorreductores, y alejar las sustancias inflamables se recomienda unos 11 metros. Aquí está la regla de los 11 metros. Les he pasado un link donde está la NFPA 51B, que es la norma para trabajos en caliente. Y la clave es que tengamos una distancia, miren, arriba, abajo, aquí ojo, también aplica abajo, de 11 metros. O sea, las sustancias peligrosas, inflamables o combustibles que podrían generar algún tipo de incendio durante el trabajo en caliente tienen que estar alejados 11 metros. Si no es factible, ahí se utilizan mamparas o podrías colocar las mantas, ¿no?, los cobertores, para las lonas aislantes, para lo que significa un trabajo en caliente. Tener el extintor, aquí tenemos las buenas prácticas, ¿verdad? Tener el extintor disponible, el vigilante, o tener también tener las mamparas respectivas. Y desde luego en el equipo donde se haga el trabajo en caliente se tiene que aplicar previamente lo que es el bloqueo y etiquetado de seguridad. Cuando se hacen trabajos en lugares con riesgo de incendio, de una explosión, es determinante que se haga previamente un monitoreo de la concentración de posibles gases inflamables. Hay un equipo de monitoreo que es el monitoreador de múltiples gases, que el parámetro que normalmente se monitorea es los gases inflamables. Estos equipos normalmente vienen calibrados a metano, etano, propano, ¿ya? Y te miden y son una nariz electrónica, para que me entiendan, es un detector de gas. Y cuando esto está cerca, cuando llega al 10% del LEL, ya llega al 10% del LEL, entonces, ¿qué es el LEL? El límite inferior de explosividad. El LEL es la concentración a la cual ya está lista la atmósfera para poder explotar. Cuando tú estás a un 10% solamente de esa, o sea, cuando ya se avanzó un 10% de lo que significa tu LEL, entonces ya suena este equipo y ya no puedes realizar el trabajo en caliente. Es importante también, si esto se combina con un trabajo en espacio confinado, que existan sistemas de ventilación, ¿verdad? Aquí tenemos una foto de un sistema portátil de extracción y podemos ver buenas prácticas, ¿no? El tema del sistema de extracción, el área delimitada, los diferentes ETPs. Acá tenemos un vigilante, ¿verdad? Un vigilante que implica lo que es el estar permanentemente con el extintor ante un posible conato de incendios. Algunas normas recomiendan que media hora después de haber realizado el trabajo en caliente se haga la inspección del vigilante de incendios para constatar que efectivamente no existe ningún tipo de incendios. Las estadísticas dicen que más de la mitad de los incendios de trabajos en calientes se originan después de haber realizado el trabajo en caliente. Tenemos un permiso de trabajo en caliente, no vale la pena que entre a más detalle, ¿verdad? Ustedes ya lo han leído. Ahora, para permisos de trabajo tienen para enterrarse. O sea, a cuál más largo o a cuál más corto, ¿verdad? Eso ya depende de cada uno de ustedes.
Miren, lo importante es que se tenga lo que es algún estándar y que ustedes trabajen con un permiso de trabajo. Ustedes definan y diseñen. Saben que uno de sus trabajos es el de realizar el permiso. Ahora bien, tenemos lo que es en la parte referida aquí. Este es un PT. Ahora, dependiendo del tiempo que ustedes tengan, ¿no? Normalmente todo se está comenzando a compactar y hacer, obviamente sin bajar el estándar, mantener las condiciones básicas. Todo depende, todavía hay permisos de trabajo que siguen siendo independientes, ¿no? Un permiso para altura, un permiso para caliente, un permiso para trabajo eléctrico y otros que más bien en el afán de optimizar y agilizar, puedes compactar en un permiso, pero obviamente el compactar no significa bajar estándares, sino hacerlo de forma más práctica y más concisa los estándares que vas a requerir. Bien, no sé si hay alguna consulta respecto a lo que implican los trabajos en caliente. ¿Ninguna consulta respecto a trabajos en caliente? Bien, vamos a continuar entonces. Vamos a ver lo que es trabajos en altura. Los trabajos en altura, miren, igual, información, bibliografía, cursos, capacitaciones para enterrarse, ya en temas de trabajo en altura. Lo que ustedes tienen que trabajar más bien son los gestores del proceso de trabajos en altura. O sea, no piense que trabajo en altura es usar el arnés y la línea de vida y ya, ¿no? No, lo que ustedes tienen que enfocarse es hacer la gestión de los trabajos en altura. Ustedes tienen que ser los gestores de los permisos de trabajo, ¿ya? Esos gestores van a permitir que se administren adecuadamente los permisos de trabajo. También van a ser ejecutantes, autorizantes, claro que sí, pero lo importante es que ustedes diseñen e implementen la gestión de los permisos de trabajo. De la misma forma, en lo que es protección contra caídas, gestionar lo que es la protección contra caídas, no limitarse a darle el arnés y lo que es la cinta expansora, ¿no? Ok, tenemos que aplicar de la misma forma la jerarquía de los controles, eso es determinante. Y sabemos que en primera instancia es lo que es la eliminación del peligro, evitar que se haga el trabajo en caliente, pero el trabajo en altura, eliminar el peligro. Si no es posible, pasar en segunda instancia, a ver si se puede colocar lo que es una protección colectiva o una protección pasiva. Barandas, ¿sí? Las barandas. Si no es posible, colocar recién lo que significan los sistemas de restricción. Ojo, miren, este sistema es un sistema que te restringe que tú te acerques al borde principal o al borde peligroso, ¿ya? Manteniéndote una distancia segura de por lo menos 50 centímetros. Si no es posible esto, recién aplicar lo que significa la protección contra caídas, el dotar tu arnés, tu cinta expansora y bla, 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 y todo el resto que ustedes saben que están inundados de este tipo de información. Si no es posible aplicar lo que significa la protección contra caídas, entonces proceder a utilizar lo que son medidas administrativas de control. ¿Cuáles son? Lo que se aplica es colocar un sistema de banderolas o banderines separados a 1.8 metros del borde principal, como ustedes ven, y tener un vigilante que esté permanentemente verificando que nadie supere este borde principal, ya cuando se hace algún tipo de actividades. Ok. Ya saben, cuando hagan su hiper, obviamente hay que aplicar esta jerarquía, ¿verdad? En lo que significa el peligro de caídas a distinto nivel. No irnos directamente a la dotación y demás, que es lo que a veces los prevencionistas hacemos. Pensemos, oye, ¿cómo puedes eliminar, cómo puede ser protección colectiva, cómo puede hacer lo que es restricción? Aplicar la jerarquía de los controles a lo que es el trabajo en altura. Y aquí tenemos ya, cuando vamos a aplicar lo que son los sistemas de protección contra caídas, o de tensión contra caídas, aquí tenemos este pequeño árbol de decisiones que nos describe los diferentes tipos de sistemas. O sea, miren, de hecho va a haber un dispositivo de anclaje, ¿ya? Este dispositivo de anclaje es donde nos vamos a enganchar. Pueden ser anclajes estructurales, provisionales que sean móviles, líneas de anclaje, ¿verdad? Líneas de vida vertical o horizontal, rieles, o pueden ser de peso muerto, ¿verdad? Un contrapeso. Luego, vamos a tener lo que es un arnés, el arnés es clarísimo, o sea, no hay dudas, y los sistemas de conexión, los que van a detener la caída, que pueden ser dispositivos anticaídas, como por ejemplo un retráctil, que ya vamos a ver más adelante, o un dispositivo deslizante autobloqueante, ya sea para una línea de vida vertical rígida o una vertical flexible. La rígida hablamos de un riel y la flexible, por ejemplo, de una cuerda o un cable. Y luego tenemos los que son la otra opción, si no es un dispositivo anticaídas, tipo retráctil o deslizante, lo que es un absorbedor de energía. Este absorbedor de energía vamos a ver aquí. Por ejemplo, acá ven ustedes, acá podemos visualizar también esta forma, este es el absorbedor de energía, ¿ya? Que nos van a, que cuando uno caiga,
va a evitar que toda la energía que se genere por la dinámica de la caída sea absorbida por el cuerpo. Recomiendan que las personas no recibamos más de 900 libras fuerza en nuestro organismo, ¿no? Las caídas pueden generar fuerzas mucho mayores. Entonces, estos dispositivos, estas cintas, estos expansores, van a disipar toda esa energía y evitar que llegue y cargue a nuestro cuerpo. Acá tenemos varios ejemplos. Miren, acá voy a comenzar. Tenemos un punto de anclaje con una cinta retráctil. Vamos a ver un pequeño videito de la cinta retráctil. Acá tenemos obviamente, arnés todos, ¿no? Por si acaso el cinturón está prohibido. El cinturón solito está prohibido, ¿no? El uso del cinturón para lo que es la detención de caídas. Tenemos acá lo que es la cinta expansora. Aquí tenemos otro trabajo en caliente con cinta expansora y punto de anclaje. Aquí una línea de vida horizontal donde el trabajador está con su arnés y lo que es su línea de vida. Arneses. Perdón, tengo un pequeño mensaje de... ¿me están copiando sin problemas del audio? Pamela, ¿nos estás copiando? No hay problemas en el sonido. Tengo acá un mensaje que está con inestabilidad del sonido. No hay ningún problema, Guido. Ah, ya. Copiamos. Ok, continuamos. Bien, el arnés está clarísimo, ¿verdad? En lo que significa el uso del arnés. Son cintas entrelazadas que nos permiten distribuir la energía del cuerpo para que ésta no afecte a una sola parte. Modelos de arneses hay para enterrarse. O sea, para cada tipo de actividad no hay el único mejor y no. Todo depende de la actividad. No piensen tampoco que el arnés más caro es el mejor. No, o sea, piensen realmente para qué necesitan el arnés. Lo que sí o sí, como sabemos la resolución, la 527, es que tenga alguna certificación, ¿ya? Una certificación ANSI, puede ser una certificación chilena, una certificación argentina, pero alguna que tenga certificación. Incluso los peruanos están trabajando muy bien en ese tema de los arneses, pueden tener certificación. O sea, lo importante es que tengan algún tipo de certificación. Sugerencia, pueden trabajar con una norma ANSI o con una norma europea, ¿ya? El trabajo en altura son dos escuelas no distintas, pero tienen sus variantes, la escuela europea y la escuela americana, ¿no? La escuela americana solo vive de ANSI, obviamente, pero es más dinámica la escuela europea, ¿no? Que te trabaja con normas. Hay una marca importante, hay una marca que es la Petzl, que es a nivel mundial, digamos, la líder en lo que es trabajos en altura, ¿no? En Estados Unidos está lo que es de Beisala, ¿no? Lo que es la marca líder en las dos grandes escuelas, ¿no? Les comento. Bien, ahora también hay otros dispositivos, lo que habíamos visto, las cintas expansoras. Me gustaría que veamos este pequeño video. Acá miren, se va a lanzar un maniquí para que ustedes vean las fuerzas que se generan en una caída, ¿ya? Miren, van a hacer una caída de 6 pies, fíjense, cuando el trabajador cae, ¿sí? Y cae con una línea de acero, la fuerza que se genera, como pueden visualizar ustedes, es de 1700. Si cae con una cuerda de perlón, la fuerza pico que se genera en el cuerpo es de 1200, ¿sí? 1700 en el cable de acero, imagínense la fuerza que se genera, con la cuerda de perlón, 1200 kilogramos. ¿Ya? Pero ¿qué se busca? Ahora lo que se busca es con una cinta expansora que vemos acá, este expansor que es el verde, ahí con la caída, fíjense, cuando se genera la caída, la fuerza que va a requerir para la detención de caída solo llega a 399 a 400 kilogramos. Entonces, ese es el propósito. Estos expansores nos sirven ¿para qué? Para que podamos disipar la energía en lo que significa la caída a distinto nivel. Porque imagínense, si caemos sobre un cable sin expansor, ya, toda esa fuerza, ¿dónde va a ir? Va a ir al cuerpo, va a dañar partes del cuerpo. Y póngase a pensar, nuestro cuerpo es 70% agua, entonces las consecuencias van a ser internas, ¿ya? Y van a generar consecuencias que pueden ser irremediables. Por eso se utilizan las cintas expansoras, ¿verdad? O el dispositivo de amortiguación, o como definan ustedes, pero el amortiguador, o como el nombre que le den, cada vendedor o cada marca trae su propio nombre. Ok, lo importante es que utilicen ustedes esta doble cinta expansora. Antes se utilizaba la cinta expansora simple. Ya antes les hablo hace unos 10, entre 15 y hace unos 7, 8 años. Ya ahora está estandarizándose más que se tiene que utilizar lo que es la cinta expansora doble. ¿Por qué? Para que nunca exista el punto de hombre muerto, ¿no? Y todo el tiempo estés enganchado en 2 puntos o cuando te muevas en al menos un solo punto. Hay cintas expansoras también que están adosadas a dispositivos autobloqueantes,
ya para lo que significa una línea de vida vertical. De la misma forma, esto tiene que ser certificado y se recomienda que esto se utilice cuando se superen los 4 metros de altura, porque estás por debajo de los 4 metros y existe el riesgo de que esta cinta expansora se abra, ¿no? Normalmente a los 200 kilos de fuerza, ya a los 200 a 300 kilos de fuerza de caída, ya comienza a hacerse la apertura de esta cinta expansora, ¿ya? Bien, ahora también existen otros dispositivos que estos van a la cintura prácticamente, que es el posicionamiento. Este posicionamiento es cuando requerimos utilizar las dos manos y vamos a estar posicionados a la parte del cinturón del arnés y nos va a permitir hacer el trabajo. De la misma forma, tienen que ser certificados y con algún tipo de norma que avale que son aptos para el trabajo en altura. Y la cinta retráctil, ¿qué es lo más útil? Ahora, en temas de costo, ahí está la complicación, ¿no? Es un poquito más caro que una cinta expansora y cuando tienes 40 tipos haciendo trabajo en altura y es un poquito más complicada la logística para tener 40 cintas individuales, ¿verdad? Cintas retráctiles. Pero son dispositivos que funcionan como, tienen un rodete dentado en su interior, como los cinturones de seguridad ustedes deben ubicar, ¿verdad? Que uno jala y viene y va, y cuando tiene una caída, entonces ahí es donde automáticamente se bloquean y no te permiten que tengas una caída máxima entre 30 y 60 centímetros, ¿ya? Aquí vamos a ver un pequeño videito de la utilidad de lo que es la cinta retráctil, ¿verdad? Miren, este trabajador va a subir, está enganchado con una cinta retráctil, ¿sí? Esta cinta retráctil, a medida que sube, fíjense, sigue y retrae el cable, ¿verdad? Va enrollándolo automáticamente y existe una menor cantidad de caída, ¿verdad? Y el trabajador cuando comete, por ejemplo, en este caso un auto subestándar, va a hablar por celular, imagínense trabajo en altura, va a simular la caída y detiene el equipo, ¿sí? Te permite una caída, como ustedes ven, entre 30 hasta máximo 60 centímetros. Y el negocio en trabajos en altura es caer la menor distancia. Mientras más caigas, obviamente vas a generar mayor dinámica y tienes más riesgo de sufrir consecuencias de golpearte contra alguna estructura, ¿ya? Es lo más recomendable el tema de la cinta retráctil, ¿verdad? Pero, como les digo, esto sirve para cualquier tipo de altura. Ya hay cintas retráctiles desde 2.5 metros hasta 30 metros, ¿verdad? Entonces, vean, lo importante es que sea una cinta retráctil certificada, ¿ya? Y que hagan la inspección. Obviamente, cuando ya hay una caída, para cualquier equipo, la retráctil, la cinta expansora u otra, este equipo tiene que ser retirado o puesto fuera de servicio. Previo al uso de lo que significa los equipos de trabajos en altura, tiene que haber una inspección, una preinspección, donde van a ver las bandas y correas si están en buen estado, las costuras y los remaches, si hay ganchos sin deformaciones, si hay las compuertas y los limitadores de los ganchos están sin problemas, ¿verdad? Si las argollas están sin deformaciones o sin corrosión. Si hay alguna deficiencia o daño, es mejor no utilizar los equipos. Si algún arnés o cinta expansora ya fue sometido a una caída, entonces ya no debe ser utilizado. Y como les decía, cuente con algún tipo de norma, ¿verdad? ANSI o norma IRAM o norma chilena u otra, ¿no? Hay bastantes en el mercado también interesantes propuestas con norma IRAM, ¿ya? Ahora bien, el negocio del trabajo en altura, miren, el 50% del problema del trabajo en altura es identificar tu punto de anclaje. Esa es la clave. O sea, ponerte el arnés, la cinta expansora, ok, eso ya es se puede, ok. El tema es dónde te enganchas. Ese es el problema. ¿Ya? Y pregunta al examen, la OSHA recomienda que para los puntos de anclaje no certificados tengan una resistencia de 5.000 libras, ¿verdad? O sea que un punto de anclaje, la estructura donde tú te enganches, piensa que debería soportar 5.000 libras, casi 2.5 toneladas. ¿Por qué? Por la fuerza de caída. En nuestra legislación, en la 16998, no te dice como tal, ¿verdad? Ese estándar, pero te dice que los arneses y las cuerdas tienen que soportar 1.150 kilogramos. Entonces, si eso, el arnés tiene que soportar esa fuerza, entonces, ¿cuánto debe soportar el punto de anclaje? 1.150. Entonces, más o menos hablemos de un estándar boliviano de 1.150 kilogramos. Pero mejor trabajar con este estándar, OSHA, de 5.000 libras para puntos de anclaje no certificados y 3.600 para puntos de anclaje certificados. Formas de puntos de anclaje hay varias, ¿no? Para techos, para vigas, ¿verdad? Que son ajustables, cáncamos para lo que son vigas de acero, o pernos de anclaje con bolts para lugares donde tengas hormigón armado, es una perforación con cica y bueno, es toda una técnica, o argollas flexibles con pernos, u otros también con argollas rígidas para puntos de hormigón.
Como les digo, es un mundo el tema de protección contra caídas. Estamos haciendo una pequeña revisión, una pequeña visión de lo que significa. Arneses, ¿verdad? El tema de arneses, tenemos la cinta expansora, la línea de vida horizontal. Les dejo algunos ejemplos, ¿verdad? Para línea de vida vertical, las diferentes partes que ustedes deberían tener. Aquí tenemos las rieles, ¿verdad? Líneas de vida horizontal tipo riel, líneas de vida verticales, tipo riel, fíjense, o tipo cable acá. Tenemos las líneas de vida horizontal también para la parte de las cubiertas. La idea es que cuando ustedes hagan una nueva construcción, como parte de lo que es la gestión del cambio, ya incorporen los puntos de anclaje. Igual para el tema del uso de escaleras, uno de sus compañeros me preguntaba si se requiere el tema de permiso de trabajo. El aplicar la relación 4.1, la pendiente 4.1, sujetar o amarrar la escalera en la parte superior o en la parte media, siempre aplicar los 3 puntos de anclaje. Y al hacer trabajos en escalera, siempre utilizar algún dispositivo de protección contra caídas que esté por fuera de la escalera, ¿no? Esta sería la forma más adecuada. Ahora, se ha creado, miren, hace unos 4 años, 3 años, está ya poniéndose un poquito más en vigencia, un nuevo dispositivo donde tú enganchas un punto de anclaje en la punta de la escalera y una línea de vida vertical, y tú a medida que vas subiendo automáticamente vas trabajando con esta línea de vida. Obviamente no te soporta una caída directa, pero la idea es que no caigas más de 30 centímetros, pero ya te da un mayor grado de seguridad. Tú extiendes la escalera y automáticamente se va con tu línea de vida y tú ya puedes hacer el trabajo en altura y la ascensión de forma mucho más segura. No es lo que se está trabajando, digamos, una novedad en lo que es el tema de trabajos en escaleras. Andamios, otro mundo. ¿Sí? La clave es que tienen que contar con alguna certificación los andamios. Hay andamios colgantes, los andamios fijos, los andamios autosustentados. La idea es que siempre cuente, obviamente, con el acceso por la parte interna, que cuente con las barandas, que tengan los rodapiés, que tengan las barreras y las diagonales, ¿verdad? Para que la estructura sea hiperestática, que tengas las durmientes de madera, ¿verdad? Las zapatas con la altura, con la argolla, que sean autorregulables, ¿verdad? Para que el andamio esté perfectamente en posición horizontal. La relación 4:1, cuando superen la relación 4:1 de la base y altura, se tiene que hacer el arrostramiento cada 2 metros, etcétera, etcétera. Ya los estándares para... Si tienen tema de andamios, ok, busquen estándares de andamios que sean certificados. Y mejor si tiene una persona externa que puede darles el soporte respectivo o ustedes tener o recibir la respectiva capacitación. Y nos está quedando un poquito corto el tiempo. El factor de caída, ¿verdad? El factor de caída es la forma como, la distancia máxima en la cual una persona, cómo tú vas a caer. Miren, no voy a entrar en mucho detalle. La idea es que el punto de anclaje siempre tiene que estar por encima, ¿ya? Y evitar que tengamos esto, que el punto de anclaje esté a la altura de los pies. ¿Qué quiere decir? Este es un factor 2, o sea, que vas a caer el doble de la altura de tu trabajo, ¿verdad? Evitemos que tengamos un factor 2, ¿verdad? Que el punto de anclaje esté a la altura de los pies. Muchas veces en montajes o en trabajos de construcción no queda otra de factor 2. Hay una cinta expansora propia por factor 2, ok. Pero traten de evitar de que se tenga este punto de anclaje, el factor 2, porque genera mucha más solicitud de dinámica de la estructural y que puede incluso reventar el punto de anclaje. Siempre traten de que el punto de anclaje esté por encima, ¿ya? No voy a entrar por temas de tiempo a lo que es la distancia de caídas, ¿ya? Pero lo que significa acá el tema de hay un permiso de trabajo, la idea es que poco a poco hagamos más amigables los permisos de trabajo, donde, por ejemplo, tengamos ya dibujos para lo que es identificar los equipos, y se les ha facilitado una guía, también un link donde ustedes pueden ver mucha más información para lo que es los trabajos en altura física. Pero me voy con el mensaje de que siempre apliquen la jerarquía de los controles. Primero traten de eliminar la exposición al peligro, si no pueden, protección colectiva, si no pueden, hacer sistemas de restricción, y si no pueden, recién aplicar lo que son los equipos de protección personal. Bien, no sé si hay alguna consulta respecto a lo que es temas de trabajos en altura. ¿Ninguna consulta respecto a trabajos en altura? ¿Podemos avanzar al siguiente punto? Ok. Si no hay más, entonces procedemos a ver lo que es trabajo. Una consulta. Espacios confinados. Un espacio confinado es un lugar, obviamente cerrado, pero que tiene que cumplir al menos los 3 siguientes puntos. No está diseñado para que esté permanente ocupado por personas, o sea, no está diseñado para que los trabajadores estén siempre ahí. 1. 2. Tiene una salida o entrada restringida. Es difícil entrar y salir. O es restringido entrar y salir.
Y tercero, el cuerpo de un trabajador o de una trabajadora puede ingresar en su totalidad. Cumple esas tres condiciones y se puede llamar espacio confinado. Ahora, si además de esas tres condiciones tiene alguna atmósfera peligrosa, tiene algún material o sustancia peligrosa, o tienen ciertos riesgos físicos, partes filosas, partes mecánicas, partes eléctricas, algún peligro físico interno en el espacio confinado, si cumple alguna de esas o tiene problemas en los contaminantes o atmósferas peligrosas, entonces este espacio confinado sí requiere permiso de trabajo. Ojo, no todos los espacios requieren permiso de trabajo. Los que además de estos tres cumplen con estas condiciones, sí o sí requieren lo que es un permiso de trabajo para ingreso a espacios confinados. Los EPPs básicos ya saben, el casco, el barbiquejo, las gafas, botines y ropas, y los trabajos específicos es en función del tipo de actividad que vayan a desarrollar. ¿Cuáles son los principales peligros rutinarios que hay en espacios confinados? El tema de normalmente peligros con atmósfera suboxigenada, o sea, el tema de falta de oxígeno por la presencia de actividades de soldadura, por ejemplo, o atmósferas asfixiantes, igual que va a estar acá, el tema de menos de 19.5, atmósferas tóxicas con sustancias peligrosas. El tema de las medidas de seguridad, como ustedes saben, lo que es la señalización, el delimitar el área, el contar con medios de ingreso y egreso, el aplicar el permiso de trabajo y cuando ingresas a un espacio confinado, utilizar un arnés para que luego se pueda hacer el proceso de rescate. En el permiso de trabajo se va a verificar previo al ingreso las actividades que hay que hacer, la medición de gases, el monitoreo, la capacitación previa del personal, la ventilación, aquí tenemos un sistema de ventilación, y qué cuidados o cómo vamos a planificar o cómo vamos a encarar una posible emergencia ante un rescate. Diferentes medios de protección, como ustedes pueden visualizar, al ingresar a un espacio confinado, contar con un dispositivo anticaídas y mejor si es de recuperación, lo que significa un accesorio para poder ingresar y donde se pueda tener un malacate para hacer la recopilación o la recuperación o el rescate del trabajador, el delimitar el área, el contar con medios de comunicación entre el ingresante y el que está afuera, el hacer los monitoreos de gases contaminantes previo al ingreso al espacio confinado, y si existe deficiencia de oxígeno, o si estamos hablando de una alta concentración, 1000 veces el TLB, por ejemplo, utilizar lo que es un equipo autónomo, ¿no? Y si es entre 100 a 1000 veces, por lo menos un suministro de aire a distancia, y hacer el proceso de ventilación. Prácticas rutinarias, como estamos viendo acá, el tema de delimitar el área antes donde se va a hacer el espacio, el área alrededor del espacio confinado, desde luego aplicar el bloqueo y etiquetado en los fluidos, materiales o sustancias que puedan ingresar al espacio confinado, aplicar el loto, hacer la medición previa antes de ingresar al espacio confinado en caso de que existan contaminantes, contar con accesos seguros, iluminación, tener en caso de deficiencia de oxígeno equipos autónomos o hacer también la ventilación, ¿no? Recomiendan entre 15 a media hora antes hacer la ventilación del espacio confinado cuando tiene alta concentración de algún tipo de contaminante, ¿no? Entonces, ya habíamos visto, ¿no? Aplicar lo que he etiquetado, las mediciones también y lo que significa el tema de la ventilación. Ahora, en la parte externa es importante que exista un vigilante, ¿verdad? Un vigilante que no va a ingresar, o sea, que va a estar permanentemente afuera controlando que el personal realice su trabajo. Tiene que haber medios de comunicación entre los entrantes y los que están afuera, entrar con arnés para el tema de rescate y en caso de alguna situación de emergencia, inmediatamente proceder a hacer la evacuación. En caso de emergencia, contar con medios disponibles para el rescate en caso de alguna circunstancia crítica. Y lo peor es cuando hacemos un trabajo en caliente dentro del espacio confinado, porque el monóxido de carbono que se genera, primero que desplaza el oxígeno, y segundo que también es explosivo, entonces tiene que hacerse la respectiva ventilación. Hay un permiso de trabajo que se les ha facilitado y hay una pequeña guía muy didáctica de la Asociación Chilena de Seguridad, didáctica y con dibujos que nos dan buenas prácticas respecto a lo que es el ingreso a espacios confinados. Ya no sé si hay alguna consulta respecto a lo que es espacios confinados. Los escucho, adelante. Ingeniero, buenas noches. Disculpe, respecto a las Bien, combinaciones de los... respecto a lo que significa el tema de espacios. Entonces vamos Ingeniero, buenas a noches. aplicar lo que es ya la última parte, los trabajos eléctricos. Habíamos visto el tema de seguridad eléctrica, las tres formas, el contacto directo, el contacto indirecto y el arco eléctrico. Aquí pueden ver ustedes, miren estos FPS para arco eléctrico, sí, para el arc flash. Si bien esto lo que ven es baja tensión,
directamente en la imagen, pero las corrientes, la corriente que circula ahí son más de 100 amperios y un fogonazo de esos es crítico, ¿verdad? Bien, habíamos visto las dos formas de contacto, las directas y las indirectas, ¿verdad? Ya hemos repasado este punto, no vale la pena, pero cuando hagamos un trabajo eléctrico, obviamente sin energía, ojo, lo que estamos viendo es para trabajos eléctricos desenergizados, no estamos viendo para trabajos en línea viva. Para trabajos en línea viva es otro tema, es otra dosis y es otro tipo de personal capacitado que está por fuera de este curso, así que si hacen trabajo en línea viva, es otro negocio y tienen que buscar electricistas y son otros métodos, ¿no? A distancia, equipotencial o en línea viva, ¿no? O contacto, distancia o equipotencial, son los tres métodos, ¿no? Para trabajos en línea viva, pero, ok, ya son temas mayores que están por fuera, ¿no? Busquen ya un apoyo más especializado. EPPs básicos, ya saben, el casco, las gafas, botines, el zapato con suela aislante, ¿verdad? La ropa de algodón preferentemente o ignífuga, y el tema de los guantes dieléctricos para hacer lo que es la descarga de las energías residuales. Aquí les dejo una notita, esta es una norma que es la ASTM D120 que te da los tipos de guantes, ¿verdad? Está en el mercado, si es tipo 0, 1, 2 o 3 y cuál es la tensión, ¿verdad? Que pueden utilizar. ¿No? La tensión, por ejemplo, un guante tipo 0 te aguanta entre 1000 voltios, estos son en AC y estos a la derecha son lo que es DC. Ya 1000 voltios el tipo 0 y en DC, bueno, DC no van a trabajar mucho ustedes, AC, llamemos, a no ser que hagan en megueos, a veces se utiliza lo que es DC, pero hablemos de AC, corriente alterna, ¿ya? Por ejemplo, un guante de 1000 es tipo 0, te aguanta 1000 voltios, un guante tipo 3 te aguanta hasta 26000 voltios, ¿no? Entonces, cuando haces un tema, el guante dieléctrico es el negro, ¿verdad? El negro o azul, y el guante adicional es un protector, ¿verdad? Para evitar daños mecánicos. Las 5 reglas de oro, como ustedes ya han visto, es primero hacer lo que es la desconexión visible, o sea, el corte, abrir con corte visible, lo que significa el tema de el seccionador, el interruptor. Segundo, aplicar lo que es el bloqueo y etiquetado. Tercero, verificar lo que es la ausencia de tensión con un detector de voltaje. Luego que se ha detectado la ausencia de tensión, miren, cortocircuitar las 3 fases y descargar a tierra. ¿Qué quiere decir esto? Descargar la energía residual y hacer el cortocircuito. ¿Para qué? Para descargar a tierra y para evitar que accidentalmente se pueda generar alguna energización con una inducción y pueda generar alguna consecuencia. Y como paso 5 tenemos lo que es el delimitar el área de trabajo. Y miren, me gustaría, más que palabras, este video es bien didáctico, que nos permite visualizar las 5 reglas de oro cuando se hace un trabajo sin tensión. Es importante llevar los diferentes EPPs, ¿verdad? En este caso utiliza por lo menos un protector facial, utilizar gafas y protector facial, ha colocado su manta aislante. Se está colocando estos guantes. Estos son guantes de algodón para el tema de la transpiración, ¿verdad? No son de seguridad, es para evitar la transpiración, hacer la inspección previa del guante aislante. No tiene que haber partes dañadas, no tiene que haber pinchazos porque ahí pierde la dielectricidad. Se coloca, hace la inspección previa, se colocan los 2 guantes dieléctricos, luego se va a colocar lo que son los cobertores, ¿verdad? Los cobertores que son guantes de cuero para evitar que sufra algún daño. Ojo, ¿no? O sea, no son los dieléctricos estos, los de atrás, los tipo goma, que es un material de neopreno, que son los que realmente dan la resistencia dieléctrica. Seguidamente, después de colocar, procede a lo que es utilizar, es buena práctica el tener protector facial, además de las gafas. Apaga el equipo, primer punto, apaga el equipo. Segundo, miren, coloca lo que es con este accesorio, coloca el candado y la tarjeta de seguridad para evitar que se active accidentalmente. Seguidamente va a proceder a ¿qué? Procede a verificar lo que es el tema de la ausencia de tensión. Está identificando cuál es las borneras. Miren, está haciendo la prueba de su detector, una preprueba para ver si está funcionando. Verifica lo que es la parte de la ausencia de tensión en las diferentes fases, ¿verdad? Ahí tiene las diferentes fases. ¿Sí? Este es 80 por lo que podemos visualizar. ¿Sí? Verifica que efectivamente no hay tensión en ninguna de las fases. Está midiendo respecto a tierra, ¿verdad? Aquí abajo está midiendo a tierra. Abajo está la bornera, ¿no? De tierra. Y luego hace otra vez una prueba, una post-prueba para ver que efectivamente está funcionando bien el equipo. Luego, a las fases donde va a intervenir, va a cortocircuitarlas y bajarlas a tierra. ¿Qué quiere decir cortocircuitarlas? Miren, está colocando la bornera a tierra, ¿sí? Primero se coloca siempre a tierra, ¿sí? Esa es la tierra.
y luego coloca a las diferentes fases, ¿no? Cada una de las diferentes fases hace el corto, está cortocircuitando las tres y está descargando a tierra. ¿Por qué? Porque así evita, si hay alguna inducción o algo, se va a hacer una sobrecorriente, va a actuar el interruptor y va a descargar todo a tierra, ¿ya? Y luego, ¿qué le falta hacer? El tema de lo que es la delimitación del área, ¿no? Limitar las áreas para lo que significa el tema de la aplicación de las 5 reglas de oro, ¿verdad? Ese es el paso básico, los pasos básicos para lo que es el trabajo eléctrico. Las 5 reglas de oro las hemos visto de manera más didáctica en este pequeño video. Vale la pena que ustedes difundan. Miren, las 5 reglas de oro son es la versión eléctrica del bloqueo etiquetado, así de simple, ¿verdad? Y aplica tanto a alta, media y baja tensión también, ¿no? Muchos electricistas dicen, no, es para media, ya no, también aplica a lo que es baja tensión, tal como hemos visto en el video. Hay diferentes permisos de trabajo, ¿verdad? Para la aplicación de las 5 reglas de oro. Y no sé si hay alguna pregunta respecto a lo que significa el tema de seguridad eléctrica, antes de ya de concluir lo que es esta sesión. Ingeniero, una consulta. Adelante, Benjamín. No, soy es otro, pero es de ingeniero. Ok, adelante. Dije una consulta. Claro que sí, Josué. Dije, respecto al trabajo en altura, Uh-huh. igual que en espacio confinado, hay ciertas características en las cuales nos permiten identificar ciertamente el trabajo en altura, como por ejemplo nos estaba diciendo, un trabajo en altura es el trabajo que se realiza a más de 180 metros, Sí, ¿verdad? 1.8 metros. Sí, Y efectivamente. creo que hay otras condiciones, eso quisiera que me aclare, ingeniero. He escuchado que una de las condiciones también es que el área donde vamos a trabajar esté a 1.80 y no tenga barandas de seguridad. Ya, por eso, es justamente, y miren, esto ya el reglamento de la construcción ha definido trabajo en altura 1.8 metros, entonces hay una referencia legal boliviana que te dice que es 1.8. Este del 1.8 metros es desde el suelo hasta la altura de tu suela de tus zapatos, o sea que el trabajador desde sus pies hasta el suelo esté expuesto a 1.8 metros, ¿ya? De caída, o sea, al menos 1.8 metros de caída. Si tú tienes medios de protección ya fijos permanentes, por ejemplo una pasarela u otro, ya no aplica el tema de un permiso de trabajo. A eso va lo que significa el tema de ¿qué? El tema de la jerarquía de los controles. Si tenemos barandas, ok, ya no aplica que tengas el tema de lo que es un permiso de trabajo, ¿verdad? Si es una plataforma, ya tienes barandas, todo, ya no aplicaría. Pero normalmente, ¿qué pasa? Cuando subes y bajas, ahí es donde vas a estar expuesto a lo que es un trabajo. Entonces, de hecho, en andaño sí o sí hay que aplicar lo que es un trabajo natural, pero si es una actividad fija donde ya tienes medios estructurales, plataformas cubiertas y no tienes el peligro de caer, ahí ya no aplicaría lo que es el trabajo en altura. Ahora, otras empresas trabajan con 1.5 metros, ¿ya? ¿De dónde viene eso? De la OSHA, en Estados Unidos, el CFR 1926, que es la ley de la construcción, llamemos, es 1.80. En la industria es 1.50, pero bueno, la práctica habitual es 1.8 metros, ¿ya? No sé si queda clara la respuesta, Josué. Sí, queda claro, Inge. Y sobre el aspecto de las barandas, no sé si ha visto en las fotos que he mandado del anterior trabajo, ¿Ya? el tanque móvil en el cual yo trabajo ¿Ya? es de la ferroviaria. La baranda máximo tiene 35 Sí. centímetros y eso no sé si está correcta esa norma o si hay que cambiarla. Esa era mi duda también, Mira, ingeniero. mi sugerencia está ahora en lo que son tanques, tanto los cisternas móviles, obviamente, sobre ruedas o sobre rieles, los graneleros también. Puedes tener barandas que son móviles, o sea, son barandas que son desplegables, son, como te digo, tú las puedes bajar y luego las subes, pero ya sabes que deberías tener una baranda entre 1 metro a 1.15 por tema legal. Tu baranda pequeñita de 30 centímetros más bien puede ser un peligro, puede ocasionar que la persona se caiga. Pero si buscas en internet, hay barandas donde ya son desplegables, ya donde desplegables, tú las bajas,
tú las subes. ¿Dónde puedes ver ejemplos aquí en el país? Hay algunos graneleros que transportan cemento que simplemente ese tipo de barandas puedes ver, o también he visto en los cisternas que tienen, los que cargan combustibles en el aeropuerto y también implementa ese tipo de barandas, pero esa es la mejor solución para lo que tendrías tú, ¿no? Para trabajos en altura. ¿Ya? Muchas gracias, ingeniero. Esas nomás para mis dudas. Ok, para tu tanque, otros que sufren de ese problema, yo tuve un accidente una vez de los cisterneros en los que riegan el camino con agua, entonces se cayó el tipo y bueno, fue complicado, más bien fue crítico, pero es un tema que puede traer fatalidades. Ok, vamos a pasar, si no hay más consultas, a lo que es la lista de asistencia. Estamos muy bien, damas y caballeros, les agradezco por el tiempo destinado. No se olviden hacer la participación grupal, generar la conclusión, el líder rotativo que haga, defina, Guido, estas son los links. No se olviden avanzar su trabajo individual, que es hacer un pequeño PT, algo que no les haya tocado. Aprovechar también para felicitarles en estas fiestas de fin de año. Como ustedes saben, la renovación, la bendición para ustedes, sus familias. Desearles todo lo mejor también para el 2017, la inauguración, que tengan un año exitoso, sin accidentes, ni lesiones, ni daños en sus operaciones. Sí, es un gusto poder compartir con ustedes. Para cualquier novedad o cualquier consulta, está el foro o hay el espacio específico de preguntas al docente. Si no hay más puntos, entonces procedemos a hacer la clausura y agradecerles nuevamente por su participación. Muchas gracias y que tengan un feliz fin de año.